Saludos mi gente de Reitor Consultoría Fiscal, Legal y Financiera. Aquí estamos dándole continuidad a la cuarta parte de nuestro video, donde estaremos trabajando la forma práctica de toda la teoría que nosotros pudimos observar en videos pasados. Aquí les traigo a continuación lo que es una nómina, como realmente se utilizan en las empresas. Esta es una plantilla directamente como se pudiera utilizar en una empresa real, con todos los elementos necesarios, básicos, que usted necesita para poder llevar una nómina lo más correcto posible. Bien, entonces le voy a enseñar un panorama general. Aquí podemos ver el encabezado de esta nómina, que automáticamente está representada por lo que es la empresa donde vamos a aprender, que en esta se llama Quiero aprender SRL. Aquí también dice la agenda o lo que se va a agotar en esta nómina, que es a realizar las retenciones a los empleados de la TCS y también el impuesto sobre la renta IR3, y también vamos a elaborar la contribución del empleador a la TCS y también a Infotep. Aquí comprende el tiempo en el cual se va a trabajar esta nómina, que dice que es el 1 de noviembre del 2024 hasta el 30 de noviembre del 2024. Aquí podemos ver de manera detallada, como su nombre lo dice, datos básicos de una nómina, que son como la cantidad de empleados, los nombres, su documento, el puesto, el salario inicial que tiene, salario por día, salario por hora, salario quincenal. Aquí podemos ver las otras remuneraciones que pueden ganar el empleado durante un mes, como comisiones comisiones e incentivos, vacaciones, horas extra, bonificación, regalía pascual. Luego vamos a sumar todas esas remuneraciones y aquí vamos a trabajar con lo que son las retenciones a los empleados por TCS. Y sabemos que antes de hacer las retenciones de AFP, Seguro Familiar de Salud, tenemos que trabajar con lo que es el salario cotizable. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos lo que es dependiente adicional, que hasta el momento, en el 2024, es una cuota de 1.715,46. Dependiente adicional o per cápita es cuando un empleado quiere ingresar a su familiar que pertenece al núcleo indirecto, como padre, madre, hermanos, abuelos, tíos, primos y demás, para que así puedan darle un seguro. Entonces ellos tienen que pagar de manera individual 1.715 pesos con 46 centavos por cada dependiente que tengan. Aquí vemos los aportes del empleador directamente a la TCS. Déjenme borrar estos datos para hacerlo desde cero ahorita. Y también aquí vemos los aportes del empleador a Infotep, que también lo vamos a aprender cómo se llenan ahorita. Aquí en esta casilla está el impuesto sobre la renta para aquellos empleados que realmente coticen para pagar el impuesto sobre la renta. Y aquí tenemos otras deducciones. Esto es cuando a un empleado se le otorga mercancía a crédito, préstamo a crédito y así por el estilo. Aquí tenemos la suma total de todo lo que corresponde a los salarios, a las retenciones que se le van a hacer a esos empleados de su salario, y aquí tenemos el total a pagar luego de que se realizaron todas las deducciones. Vamos entonces a llenar cómo se llenan una nómina. Es bueno saber que lo primero que nosotros tenemos que tener a mano es el salario promedio mensual o el salario ordinario que va a cobrar cada colaborador, y esa información nosotros la obtenemos desde el registro de ingresos del colaborador. O sea que nosotros sabemos ya cuánto él gana, porque el registro de ingresos del colaborador nos dice cuál es su salario promedio mensual. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a determinar? De ese salario mensual, cuánto ese colaborador gana por día, gana por hora y gana quincenalmente. Entonces lo primero que yo hago es esto: activo una fórmula que puede ser chip 0 o también puede ser el signo de más. Tomo mi salario promedio mensual. Miren que yo no estoy mencionando los números, sino estos datos que están acá, para poder manejar un lenguaje más técnico, porque se ve muy feo que usted diga de que 350,000, 150,000, no.
es bueno que usted le diga los nombres correctos. Tomo mi salario promedio mensual y lo divido entre 23.83, ya que es el tiempo que los expertos de materia laboral han determinado que un colaborador trabaja en un mes. O sea, nosotros no trabajamos 30 días, trabajamos en un mes calendario 23.83 días. Y aquí yo obtengo lo que es mi salario por día. Para obtener mi salario por hora es muy fácil. Como esto es una jornada normal de 8 horas, yo lo que hago es que mi salario promedio diario lo divido entre la cantidad de horas que trabaja ese colaborador promedio, que son 8 horas. Entonces ahí ya tengo mi salario por mes, por día, por hora y ahora quincenal, que es simplemente tomar el salario promedio mensual y dividirlo entre 2. Y ahí está el salario quincenal. Bien, entonces la nómina se pueden trabajar directamente desde la mensualidad o nóminas quincenales. En este caso yo voy a hacer una nómina mensual. Voy a realizar una nómina mensual. Bien, por lo tanto, estos elementos no los voy a utilizar. Solamente los tengo como datos. Luego que yo tengo ya todo esto nítido, que lo tengo bien realizado, vamos a hacer otro de ejemplo. Mi salario promedio mensual lo divido entre 23.83 y tengo mi salario diario. Mi salario diario lo divido entre 8 y obtengo mi salario por hora, y mi salario mensual lo divido entre 2 y tengo mi salario quincenal. Entonces lo que yo hago es sombreo esta parte acá y arrastro y ya tengo todo mi salario por día, por hora y quincenal realizado con tan solo arrastrar una fórmula para hacerlo de manera mucho más rápida. Ahora vamos a saber cuánto, o a conocer cuánto ese empleado ganó bruto. El sueldo bruto significa sin ningún tipo de descuento. Y lo que voy a hacer es activar mi fórmula y a sumar todas las remuneraciones que ese empleado ganó durante ese mes. Por ejemplo, estoy trabajando con una nómina mensual. Por lo tanto, voy a tomar el salario mensual. Voy a sumar las comisiones e incentivos, las vacaciones, las horas extras, las bonificaciones y la regalía pascual. Y aquí automáticamente voy a obtener lo que se conoce el salario promedio mensual. Le doy a Enter y esto lo repito con cada uno de ellos. Y ahí yo obtengo lo que es mi salario bruto, sin ningún tipo de descuento. Ahora, yo quiero hacer una retención de TCS. Lo primero que tengo que hacer es conocer cuál es el salario cotizable. Recuerden que en la teoría yo le mencioné que era el salario cotizable, pero le pongo una tablita acá. El salario cotizable de la TCS se dice que se tiene que sumar el salario ordinario, las comisiones e incentivos y las vacaciones. Entonces yo voy a ir a mi nómina y lo que voy a hacer es lo siguiente: a sumar mi salario promedio mensual, a sumar las comisiones e incentivos y las vacaciones. Entonces aquí tengo la fórmula de esas tres remuneraciones. Le doy a Enter y ahí ya obtengo mi salario cotizable para TCS. Y recuerden que esto es para hacer la retención de AFP y Seguro Familiar de Salud. ¿Para quién? Para el empleado. Si usted se fija, aquí hay 461.000 y aquí hay 436.000. ¿A qué se debe esto? Que solamente aquí estoy sumando 3 remuneraciones porque se entiende que las horas extra para la TCS está exenta, las bonificaciones también y la regalía pascual también está exenta. O sea, no se toma en cuenta para el cálculo de TCS. Por eso es muy importante repasar lo que es el salario cotizable. Bien, entonces esta misma fórmula de acá la arrastro para cada uno de ellos. Luego que yo obtengo mi salario cotizable, lo que tengo que hacer es lo siguiente, y es sumar, y es directamente comparar mi salario cotizable con los topes, que también yo le hablé. Recuerden, los topes salariales es para la TCS, que se conforma por AFP, Seguro Familiar de Salud y Seguro de Riesgo Laboral.
Como en esta ocasión voy a hacer una retención de AFP, lo que voy a comparar es mi salario cotizable con el tope de la AFP. En este caso el tope de la AFP es 387.050 pesos. Lo comparo con mi salario cotizable. Quiere decir que mi salario cotizable es mayor que mi tope. Por lo tanto, yo estoy viendo que el salario excede el límite del tope. Y la regla me dice que yo tengo que utilizar el que sea menor. Si el tope hubiese sido menor, o sea, mayor que mi salario cotizable, yo tomo mi salario. Pero como mi salario excede mi tope, entonces tengo que tomar el tope. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomo el tope y lo multiplico en esta ocasión por 2.87%. Y ya ahí obtengo ya mi retención. Luego voy a comparar todos estos salarios que están acá y veo que ninguno de ellos supera mi tope, porque mi tope es 387.050. Estos salarios son 200.000 y así por el estilo. 95.000, 90.000, 50, 40 y así por el estilo. Por lo tanto, yo voy a tomar mi salario cotizable en esta ocasión, como no superan mi tope, y lo voy a multiplicar por el 2.87%. Y así lo voy a hacer con cada uno de ellos. Y ya ahí obtengo lo que es mi retención de TCS, tomando en cuenta mi salario cotizable y tomando en cuenta el tope salarial. Asimismo lo voy a hacer también para el seguro familiar de salud, que es el 3.04. Mi salario cotizable lo voy a comparar con el tope, que en esta ocasión es 193.525, y vemos que el primero y el segundo exceden el tope. Por lo tanto, voy a tomar el tope como referencia. En este caso voy a mi tope, que es 193.000, y lo voy a calcular por el 3.04%. De igual manera, hago lo mismo con este también salario cotizable que supera mi tope, y voy a mi tope y lo multiplico por el 3.04%. Y aquí obtengo ya mi retención. Esto lo voy a comparar y veo que ninguno de esos salarios cotizables supera mi tope, que son 193.000, están por debajo del tope. Por lo tanto, voy a tomar mi salario cotizable como base imponible para calcular la retención del 3.04%. Y esto lo repito para cada uno de ellos. Recordar que el per cápita o dependiente adicional, en este caso, no se hace ningún cálculo porque eso es un impuesto que ya es totalmente determinado por las aseguradoras de Seguro Familiar de Salud conjuntamente con la TCS, que en este caso la tasa o el monto del per cápita es de 1.715 pesos. ¿Qué quiere decir? Que este empleado solamente tiene un dependiente adicional, y es muy importante que se lo pongamos acá porque todo empleador tiene la obligación de percibir o retener esas retenciones para pagársela a las instituciones correspondientes. De lo contrario, los empleadores tendrían que pagar esta retención porque la autorización de pago de la TCS le va a salir. Así ya vamos a concluir con esta parte, y es la contribución que tiene que hacer el empleador a la TCS, que en este caso está conformada por la AFP, Seguro Familiar de Salud y Seguro de Riesgo Laboral. Como usted puede apreciar, en los empleados no existe el seguro de riesgo laboral, porque quien está obligado a pagar el seguro de riesgo laboral es el empleador, no el empleado. Vamos a hacer la retención de AFP. Ya yo tengo mi salario cotizable aquí determinado. Nuevamente comparo y veo que el único que supera el tope de la AFP para el caso del empleador, que es el mismo igual que el empleado, es el primer salario para el de la AFP. Por lo tanto, como voy a calcular la AFP en esta ocasión, lo que voy a hacer es tomo mi salario cotizable, lo multiplico por el 7.10% y ahí ya tengo mi retención. Como ninguno de esos supera el tope, como le digo, siempre lo voy a comparar, no lo superan el tope de AFP. Lo que tomo en cuenta es mi salario cotizable, que está acá, y lo multiplico por el porcentaje que me dice que le corresponde al empleador, que es el 7.10%.
y aquí lo aplico en cada uno de ellos, tan sencillamente como esto. Para el seguro de riesgo laboral es lo mismo, tomar en cuenta los salarios cotizables con el tope. Aquí exceden, como lo vimos ahorita, aquí exceden. Entonces lo que voy a tomar es en cuenta los topes, que es este, por el 7.09%, que las tasas, aquí los porcentajes son diferentes al del empleado, o sea que el empleador es el que lleva la gran mayoría de carga correspondiente a la TCS. Y aquí vemos que nuevamente también es por el tope, porque el segundo salario son 200.000, o sea que es mayor que el tope, por el 7.09%. Aquí vemos que ninguno de estos superan el tope, por lo tanto voy a tomar en cuenta mi salario cotizable por el porcentaje que le corresponde, que en este caso es 7.09%. Y esto lo repito en cada uno de ellos. En esta ocasión vamos a hablar del seguro de riesgo laboral y le pusimos un porcentaje del 1.20%. Esto mayormente nosotros lo obtenemos en la base de datos de la TCS, que nos dice cuál es el porcentaje que corresponde para cada una de las empresas. Aquí simulamos que le corresponde para esta empresa un 1.20%. Y como voy a hacer el aporte al seguro de riesgo laboral del seguro de la empresa por cada empleado, voy a ver cuánto dice aquí el tope. Dice que el tope es 77.410 pesos, lo que quiere decir que casi todos estos salarios superan al tope, excepto este y estos que están acá. Por lo tanto, lo que yo voy a tomar en cuenta es el tope para lo que así lo supera, y lo voy a multiplicar por el 1.20%. Yo, para hacerlo de manera más rápida, lo que pudiera hacer es un copy pega y pegarlo en todas aquellas remuneraciones que superan el tope, lo que superan el tope, que son esas que están ahí, y le doy a pegar y listo. Le doy a pegar sin fórmula especial y listo. Estos son los que superan el tope. Ahora los que no superan el tope lo hago de esta manera. Ese no supera el tope por el 1.20%. Y estos tampoco superan el tope. Esto por el 1.20%. Y ya aquí obtenemos los aportes a la TCS de parte del empleador. El del Infotep, como también lo pudimos ver en la práctica, el salario cotizable de Infotep, nosotros aprendimos que es el siguiente, mírenlo acá, que es salario ordinario o sueldo base más comisiones e incentivos. Miren ni qué fácil se hace esto. Es sumar solamente las dos remuneraciones que corresponden al salario cotizable de Infotep, que es sueldo ordinario o salario mensual más comisión e incentivo. Esos dos y ya. Y esto que está acá lo multiplico por el 1%. Aquí no hay que comparar tope, porque este es la retención de Infotep. En la teoría vimos que el Infotep se paga del total de la nómina, que corresponde al salario cotizable de cada empleado. Aquí vemos el total de la nómina de cada uno de sus empleados, salario cotizable de Infotep, multiplicado por el 1%. Esto lo pongo acá, lo repito hacia abajo, y ya aquí tenemos la retención de cada uno de los salarios cotizables que hay del empleado. Pero ¿quién paga esto? Todo esto que está aquí en letra azul lo debe de pagar el empleador. Y es muy importante conocer esto, porque aquí conocemos las retenciones que tenemos que hacerle a los empleados, pero aquí vemos los aportes que hacen los empleadores a la TCS. Y esto nos sirve o nos ayuda para nosotros poder tomar decisiones a la hora de contratar a algunos empleados a la TCS. Ya ustedes saben, este es el conocimiento impartido para esta capacitación y esperamos que la misma sea comprendida. Ya en una próxima clase vamos a dar la continuidad para terminar lo que es la nómina completa. Dios me le bendiga mucho y hasta una próxima.